cálculos para estimar las proporciones ideales de materias primas que consiguen la deseada concentración de nutrientes en el pienso compuesto son relativamente complicados. Se hacen por programación lineal en la cual se van resolviendo ecuaciones, las distintas incógnitas. Hace no muchos años se hacían manualmente, pero actualmente existen una buena gama de programas de formulación y evidentemente es mucho más razonable hacerlo utilizándolos, eso sí, entendiendo bien cómo funcionan por dentro, porque hay que hacer muchos cálculos, porque es un proceso un poco reflexivo, iterativo, probamos una cosa, probamos otra, entonces conviene, por supuesto, hacerlo con cierta agilidad. Hay muchos programas de formulación disponibles. Probablemente el más extendido a nivel profesional es el Brill. Existen licencias para Brill tanto en la Universidad Complutense como en la Universidad Politécnica, disponibles para los alumnos para aprender, y es posiblemente el mejor programa de formulación para aprender. Hay otros programas que son gratuitos, por ejemplo WinFeed, no lo podemos cargar de la red, evidentemente hay otra versión de pago, pero la forma gratuita está muy limitada, pero nos puede permitir ir aprendiendo. No obstante, yo considero que para el alumno es importante empezar a formular cuanto antes y por eso he hecho, junto con mi compañero y amigo Andrés Doblas, hemos hecho los dos un programa de formulación basado en Excel. Excel es un programa muy potente y nos permite hacer raciones a mínimo coste con prácticamente todas las funcionalidades de los programas, no la misma calidad de los programas profesionales, pero se aproxima mucho y por tanto es una herramienta estupenda para, desde el punto de vista docente, abordar el problema de la formulación de raciones. Todos los programas de formulación tienen que tener en algún lugar una base de datos en la cual estén organizadas todas las materias primas y la composición nutricional que tienen, por ejemplo, la lisina ileal estandarizada o la energía neta. Y tiene además que tener introducidos los precios. Los precios son muy cambiantes, hay que actualizarlos con frecuencia, casi de día en día, y son muchas filas y muchas columnas, que es lo que llamamos matrices, porque realmente es una estructura de matriz. Esto está en un sitio que normalmente vamos a dar por hecho que están bien valoradas las materias primas y que está todo actualizado cuando empezamos a formular. Luego tiene que tener otro lugar en el cual tenemos que indicar qué nutrientes quiero que tenga el pienso. ¿Cuál es la concentración de nutrientes? Ahí tendré que introducir qué nutrientes son con los que voy a trabajar, por ejemplo, energía neta, por ejemplo, lisina ileal estandarizada, por ejemplo, metionina ileal estandarizada, etcétera, calcio, lo que fuera, potasio. Los voy seleccionando. Normalmente no se escribe tal cual calcio, potasio, sino que tienen un código 120, 137, el que sea, se van introduciendo y poniendo los límites, claro, normalmente el límite mínimo que tenga mínima cantidad de lisina, mínima cantidad de metionina. Hay veces que también ponemos el máximo, por ejemplo, de proteína, de fibra y rangos. Entonces, podemos poner simplemente el límite mínimo o también el límite mínimo y máximo según el nutriente de qué se trate. Luego, en otro lugar, tenemos que poner los alimentos con los que quiero hacer el pienso, es decir, la propuesta de alimentos con lo que quiero mezclar, y también, una vez más, los tendré que seleccionar con claves y tendré que poner las restricciones en la inclusión, como mínimo que tenga esto de leche descremada o lo que sea, o como máximo que tenga esto de mandioca, de girasol o de las que tengan las restricciones más severas. Luego habrá un sitio donde calculo la fórmula, voy corrigiendo errores hasta que la fórmula ya está bien puesta, me dice ya no hay error en el cálculo, esta es mi propuesta concreta de fórmula y ya me dice la resolución de las ecuaciones, en la cual me dice que ponga 25% de cebada, 32% de girasol, 11% de soja o lo que sea, y finalmente hay otra fase, otra etapa, otra parte del programa, eso depende mucho de la estructura de los programas de formulación, en donde se optimiza, donde buscamos optimizar el precio. Si queremos hacer una ración para ganado porcino, pues recurrimos lógicamente a libros especializados, las recomendaciones, por ejemplo, de FEDNA o las recomendaciones de NRC
o bien lo calculamos nosotros por el método factorial, sabiendo además lo que consume el cerdo, podemos, por tanto, calcular las concentraciones. En cualquier caso, vamos a coger una de estas recomendaciones cualquiera y vamos a empezar a ejercitarnos para ver si somos capaces de formularlo. Como vemos, nutrientes que tienen solamente un valor, esto claramente nos indica que es el valor mínimo. Hay otros que tienen valor máximo y mínimo, por ejemplo, la grasa entre el 4 y el 8% en este caso concreto, en cerdos entre 20 y 60. Aquí me marca un rango. Esto significa el valor mínimo y el máximo. Si no me dice nada, se sobreentiende en todos los casos que es el valor mínimo. Vamos a coger uno de estos casos cualquiera e intentamos formular el pienso con estas especificaciones nutricionales. El programa Excel para formulación de raciones que hemos preparado, pues tiene varias pestañas. En una de ellas presenta brevemente los autores, que somos Andrés Doblas y yo mismo. Explica brevemente en qué consiste el proceso de formulación de una ración. Luego tiene otra pestaña en la cual nos podemos introducir los ingredientes y los nutrientes con los que vamos a hacer la ración. Y hay pestañas adicionales sobre los detalles concretos de nutrientes que tienen las fórmulas que vamos haciendo. También tenemos en otro lugar las claves, por ejemplo, I100, si escribo I100 es arroz partido, si escribo I152 es harina de algodón. Y los precios, estos precios lógicamente son variables, los iremos metiendo según cambien y según nuestras circunstancias concretas. También tenemos una clave de nutriente, pero bueno, esta clave de nutriente realmente la podemos ver aquí a la derecha. Por ejemplo, 1 es humedad, 3 proteína bruta o 34 manganeso. Y finalmente tenemos, por supuesto, la tabla de ingredientes, que es lo que llamamos las matrices, donde vemos un montón de componentes, que esto es tal cual puesta la tabla de composición nutricional, las tablas de valoración nutricional de materias primas que publica FEDNA. En la última versión del año 2019 está aquí metida íntegramente. Y esto lo tiene el ordenador. Es evidente que estos valores pueden cambiar. Por ejemplo, si analizo el trigo y veo que tiene más proteína, pues habría que modificarlo, pero eso no lo vamos a hacer aquí. Vamos a asumir y vamos a trabajar todo el rato en esta primera aproximación a la formulación. Vamos a trabajar todo el rato con los valores medios de FEDNA. Bien, para poder trabajar es esencial, porque Excel es un programa bastante complicado, tiene muchas funciones y muchas fórmulas y ecuaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar una función que se llama función solver, que es esta que vemos aquí a la derecha. Esta no viene por defecto, pero todos los programas de Excel, si nos metemos y buscamos opciones, aquí buscamos complementos y aquí en complementos de Excel podemos seleccionar Solver. Lo seleccionamos, aceptar, y entonces a partir de este momento ya me aparecerá, búscalo en las pantallas, pero en algún sitio tiene que aparecer una flechita, una indicación que ponga Solver. Cuando yo pulse Solver, él resuelve por programación lineal las ecuaciones que estén preparadas, que esto no hace falta que te metas en absoluto en esto, simplemente le dices que sí, que lo resuelva, y en ese caso inmediatamente calcula y te dice encontró una solución o no encontró una solución. Si no encontró es porque no le hemos puesto una buena fuente de energía, una buena fuente de calcio, tenemos que dar vueltas porque hemos cometido algún error. Pero si la encontró, pues cerramos y esta sería la propuesta que me hace él. Esta solución sería, ¿no?, 70%, 1%, en fin, esto sumará 100% y este sería su precio. Y esta sería la composición de nutrientes que tiene. Estos son los límites, etcétera. Lo primero de todo, activar la función solver y a partir de aquí comprobar que funciona y empezamos a trabajar. Vamos, por tanto, a hacer la primera fórmula que habíamos planteado, el ejemplo que habíamos puesto que encontrábamos. Y lo que hacemos es ubicarnos en esta zona. Todo lo que esté en color más claro se puede borrar. Lo demás no, porque si lo borramos destrozaremos completamente
el programa. Entonces, vamos a ver los nutrientes. Por ejemplo, me hablaba de energía neta. Pues la energía neta lo busco aquí. La energía neta para porcino es el 46, el código 46. Entonces, efectivamente, no, esa es la metabolizable, perdón. La energía neta es el 47. Le escribo 47 y pongo los valores mínimos, máximos. El valor mínimo me dice 2310. El máximo en energía no lo suelo poner porque la energía es cara y no me importa si tiene un poquito más, ya luego lo retocaría luego la fórmula. Luego me habla de proteína bruta, me dice entre 16,5 y 18. Buscamos aquí el código de la proteína bruta, que es el 3. Me aparece proteína bruta. Yo siempre escribiré en las casillas que estén en un color más claro y pongo como valor mínimo 16,5, como valor máximo 18. ¿Por qué 16,5 y 18? Bueno, pues porque mínimo porque si no, no crece suficiente el animal, no está suficientemente sano. Y 18 porque es posible que haya un exceso de proteína y eso puede producir diarreas o problemas de otro tipo. Seguimos mirando. El siguiente que me dice es grasa, que es extracto etéreo. Bueno, aquí me pone el código 4. Si tenéis problema en la identificación de los códigos, las claves de los nutrientes están en una pestaña, como he comentado. Este extracto etéreo me dice la fórmula que hemos visto antes de FEDNA que hemos cogido y que vamos a hacer, que está entre 4 y 8. Estos son los rangos. Después me dice fibra bruta. Fibra bruta miro y es el código 6. Y me dice que fibra bruta tiene que estar entre 3,5 y 5,2. 3,5 y 5,2. Así voy poniendo todas las cosas. Por ejemplo, me habla de fibra neutro detergente, que es el código 7. Y la fibra neutro detergente me dice que tiene que tener entre un 11 y un 15% de fibra neutro detergente. También me dice el ácido linoleico. Y el ácido linoleico tiene el código 18. Y me dice que tiene que tener como mínimo un 0,1%. Y así vamos haciéndolo todo. ¿De acuerdo? Pondríamos la lisina, pondríamos el resto de cosas. En fin, esto es solo un pequeño ejemplo. Vamos a poner un par de ellos más o tres. Por ejemplo, calcio. El calcio es el código 21 y me dice que tiene que tener entre 0,68 y 0,80. No voy a prolongar mucho más esto, que no tiene sentido. Ya hemos hablado suficientemente que tendríamos que poner aminoácidos como lisina, metionina, triptófano, valina, alguno más. Y también hemos hablado del calcio, del fósforo. No vamos a poner aquí todos los nutrientes porque tardaría demasiado en esta explicación. Estamos solamente ante un ejemplo. Lo que sí que está claro es que entonces estos son, digamos, supongamos que ya hubiera terminado y esto estuviera rellena la fila del todo. Supongamos que ahora queremos poner pues materias primas. Las materias primas o ingredientes, habría que poner aquí las claves. Siempre en el color claro es en el que yo escribo, en los colores oscuros no escribo. Entonces, bueno, pues vamos a poner algo que proporcione energía. Aquí me dicen, mira, los cereales están entre la 100 y la 118. Claves de ingredientes y precio. Bueno, entre la 100 y la 118 están los ingredientes, son esta parte de aquí. Pues vamos a poner, por ejemplo, cebada, el I103, y vamos a poner maíz, que es I107. El ingrediente I103, el ingrediente, o sea, I107. A partir de aquí podemos poner alguna fuente que le dé proteína, pues vamos a pensar en alguna fuente de proteína, por ejemplo, concentrados proteicos vegetales. Vamos a poner, por ejemplo, harina de girasol, 167 y 167, harina de girasol. Seguimos poniendo, por ejemplo, una buena fuente de grasa, o podemos pensar
una buena fuente de grasa, podemos pensar en algún cereal más o quizá una fuente de aceite. Vamos a poner, por ejemplo, manteca ahí, 258 y 258. Muy bien, miraríamos ahora en el libro de FEDNA o si tenemos otro libro con otra información también, por supuesto, sobre las restricciones, niveles máximos o mínimos, normalmente máximos porque son los que me generan un problema. Vamos a poner, por ejemplo, la harina de girasol que tuviera un máximo pues, del 12%, no sé ahora mismo ni siquiera en qué rango de edades estamos. Vamos a poner también, evidentemente, un corrector. Tenemos que poner un corrector. Normalmente tendremos que poner también una fuente para que me proporcione cloruro, sodio o carbonatos cálcicos. ¿Ven? Todo eso lo tendremos que ir buscando aquí. Por ejemplo, macrominerales, pues carbonatos y fosfatos los tenemos aquí. Carbonato, fosfato, pues vamos a poner el I295 y 295 y vamos a poner también un fosfato. Bueno, aunque aquí, como lo he puesto todo tan deprisa, ni siquiera he puesto un fosfato, vamos a probar ya. Supongamos que queremos, entonces le decimos, nos vamos a Solver, busca una solución, se pone a trabajar, me dice, ¿quieres que lo resuelva? Sí, sí, resuélvelo. Y me dice, no es posible encontrar una solución. Lo hemos hecho mal, ¿vale? Lo acepto, vamos a echar un vistazo porque hay un problema. Me marca, bueno, para empezar veo que esto sí que suma 100 y que respeta la restricción que yo le he puesto. Le he dicho como máximo un 12 y él me ha puesto un 8,94, de modo que está perfecta la mezcla de alimentos. Lo malo es que no cumple los nutrientes que yo le he dicho. Le he dicho proteína como mínimo un 16 y él nada más que llega a su solución que me plantea es un 10. O sea, falta proteína aquí. ¿Por qué no me mete más harina de girasol? Claro, eso ya no lo sé muy bien, porque no ha llegado al 12 si se ha quedado en el 8. Claro, probablemente porque le falta espacio en la fórmula. Eso es lo que ya habría que pensar. Eso es lo complicado en la primera fase. Vamos a suponer que efectivamente tenga un problema. Vamos a ofertarle, por ejemplo, otra fuente de proteína que sabemos que es muy buena, que es la harina de soja. Entonces me vengo aquí a origen, alimentos concentrados proteicos y le busco harina de soja 44, por ejemplo, el I184, incorporo el I184, enter, le vuelvo a dar a Solver, resuélvelo, y me dice Solver sí que encontró una solución, se cumplen todas las restricciones, perfecto. Entonces aceptar, efectivamente me pone que esto suma 100, que tiene que ser lo que sume, 100%, veo que no sobrepasa el nivel máximo que yo le he dicho de harina de girasol y veo que cumple todas las especificaciones, es decir, los valores de la mezcla, los valores que él ha calculado, 2394 de energía, proteína bruta 1650, está entre los valores que yo le he puesto en todos los casos, por eso me dice que es correcto. De modo que si yo ahora mezclara esto, ya en teoría se cumple todo esto y sería el pienso perfecto. Bien, entonces entraríamos en la segunda etapa, la etapa de optimización de la fórmula. Para optimizar la fórmula me tengo que fijar siempre en estas flechitas que están aquí, porque estos son los que a él le están costando más trabajo cumplirlo. Es ahí donde tengo que fijarme bien para conseguir optimizar el precio. Entonces empezaría a decir, vamos a ver, el calcio, él está en el nivel máximo. Si yo le dejara poner más nivel de calcio, abarataría. Esto significa, ¿no? Porque yo veo que el que él ha calculado, que es este de aquí de la derecha, realmente es el máximo que yo le he dejado. Esta flechita quiere decir, jugando con el calcio yo abarataría la ración, pero claro, para jugar tendría que subir un nivel encima de 0,8, no tiene sentido en este caso. Pasa lo mismo con la fibra, es decir, tenemos demasiada fibra porque está en los límites máximos. Probablemente por eso era por lo que no podía introducir más girasol, porque si no metía mucha fibra. Bueno, esto es lo que ahora tendríamos que ir trabajando y trabajando. Eso es cuestión de hacerlo despacio. Vamos ahora a ver de momento otra pestaña, que es la de detalle de nutrientes. Pues aquí veo la cantidad de energía neta de porcino que me proviene de la cebada, del maíz, de la harina de girasol, de la manteca. Entonces me proviene en calorías, son 1784, proviene del maíz. Cuando yo hago la mezcla, el maíz que proporciona el 69% de la ración aporta 1786 kilocalorías,
que supone el 74% de la energía total. O, por ejemplo, la proteína, el 53% de la proteína viene de la harina de soja. Bien, esto es muy ilustrativo, bien verlo, evidentemente, para establecer relaciones de nutrientes, para ver si nos salimos de rango o no nos salimos. Y bueno, con esta información, evidentemente introduciendo todos los nutrientes, que aquí no lo hemos hecho, trabajando mucho más para optimizar el precio, es como se tiene que formular. Esta es la clave de la formulación. En este caso, mediante Excel, lo podemos hacer también mediante WinFeed o mediante Brill, por supuesto. Personalmente considero que el Excel es suficientemente potente como para poder utilizarlo y aprender con él a formular. No obstante, si alguien prefiere hacerlo con el WinFeed, pues realmente tiene exactamente la misma estructura. Se pueden importar los nutrientes desde tablas de bases de datos, las matrices. A partir de aquí, pues tiene una hoja en la cual se introducen las restricciones mínimas y máximas para los nutrientes. Tiene unos límites el WinFeed, que no es de pago, pero en fin, nos deja meter 8 o 10, me parece. Ponemos los mínimos y máximos. Y lo mismo pasaría con las materias primas, que si selecciono aquí materias primas, pues las puedo introducir aquí. Para ir introduciendo los ingredientes, puedo ir marcando los que me interesen en cada caso, y él me va enseñando su composición, y luego, por supuesto, los utiliza en formulación para buscar la combinación suficiente. Puedo ir corrigiendo y optimizando el precio. Básicamente es lo mismo que lo que he explicado en la hoja Excel. Por supuesto, marcamos también las restricciones en la inclusión de los ingredientes, y a partir de aquí le damos a que lo formule por un procedimiento lineal y nos aporta la fórmula y nos da opciones de recalcularla optimizándola.